Se descubre el error. Texto del día, Daniel 7:10 y Apocalipsis 20:12. Cuán grande fue el chasco que los adventistas experimentaron. Mientras veían el sol ocultarse ese 22 de octubre de 1844, se desvanecían también sus esperanzas. Muchos aún continuaron velando hasta las 12 de la medianoche, y con la oscuridad de la noche apareció la tristeza en los corazones de las personas, similar a la que sintieron los discípulos cuando vieron a su amado Maestro morir en la cruz. Los discípulos habían esperado coronar a Jesús como rey y establecer su reino. Más tarde lo vieron con una corona. Sí, pero qué triste que era una corona de espinas y estaba colgando de una cruz. Cuán apesadumbrados y tristes se pusieron los discípulos esa noche, cuán grande fue su chasco, y ahora cuán grande el chasco que experimentaron los adventistas también. ¿Por qué Dios había permitido que los adventistas pasaran este gran chasco? Era porque Él había llamado a todas las personas sinceras a que salieran de las iglesias falsas, que no enseñaban la verdad de la Biblia. Muchos habían escuchado las predicaciones y profecías de la Biblia del señor Miller, pero cuando quedaron chasqueados, no permanecieron fieles. Hasta se unieron a los burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero cuando estudiamos acerca del día oscuro, la luna roja, la caída de las estrellas, esas cosas nunca habían sucedido, ni han vuelto a suceder. Dios había dicho que pasarían en el transcurso de la historia y sucedieron justo cuando Jesús dijo que pasarían. Sí, estos eventos pasaron como señal para decirles a las personas que la segunda venida de Cristo se acercaba. Fue muy difícil para los adventistas tomar sus responsabilidades de la vida otra vez. No habían hecho ningún plan para el futuro, si Cristo no regresaba, pero los fieles no estaban preocupados. Seguían creyendo que Dios los guiaba y que les mostraría su error acerca de los 2300 años. Hiram Edson era el líder de uno de los grupos de adventistas de Nueva York. Él, así como muchos en el grupo, estaban tan chasqueados y apesadumbrados que cuando el sol se ocultó y la noche llegó empezaron a llorar. Hombres y mujeres lloraron y oraron toda la noche. No tenían ganas de dormir, debían pensar y orar. Le pedían a Dios que les diera luz y les ayudara a encontrar la respuesta a su error del por qué Jesús no había regresado. Temprano la mañana siguiente, Hiram Edson le dijo a uno de sus amigos, «Vayamos y visitemos a algunos de nuestros hermanos y démosles ánimo». Empezaron a caminar por un campo de maíz, donde el maíz había sido cortado y puesto en montones o pilas. Estaban tristes y seriamente pensativos mientras caminaban, no hablando ni acompañándose el uno al otro. De pronto, Hiram sintió la presencia del Señor de una manera tan fuerte que se detuvo y oró junto a una de las pilas de maíz. El Espíritu de Dios se manifestó de una manera tan poderosa que le pareció oír una voz diciendo, «El santuario que será purificado está en el cielo». El otro hombre no se había dado cuenta que Hiram se encontraba atrás en el campo de maíz. «Hermano Edson», le llamó, «¿por qué se detiene?» Hiram Edson respondió, «La oración de esta mañana. Dios la ha contestado». Los dos otra vez se juntaron y el señor Edson le contó lo que había visto y oído. Parecía como una fotografía de Jesús en el santuario en el cielo, con los ángeles trayéndole los libros de registros para que Jesús los examinara. El santuario que será purificado está en el cielo. Esta parecía una nueva y extraña información para los dos hombres, pero aún así lo creían aunque todavía no podían entenderlo. Se apresuraron a decirles a sus otros amigos las últimas noticias. Estas noticias trajeron valor a los fieles cuando las escucharon, pero ahora debían estudiar todo el servicio del santuario en la Biblia y ver qué realmente significaba esta purificación del santuario. Mientras estudiaban, encontraron que la palabra santuario significa un lugar sagrado donde Dios habita y que la Biblia nunca se refirió a la tierra como santuario.
Entonces se dieron cuenta que no era la tierra la que debía ser limpiada de pecado al fin de los 2300 años, sino el santuario del cielo que debía ser limpiado de pecado. Esto significaba que era hora de que Jesús empezara a investigar los libros de registros del cielo donde los pecados estaban registrados. Significa que miles y miles de ángeles empezaron a ayudar a Jesús con los libros en el cielo. ¿Pero a quiénes estaban juzgando? Veamos Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Después que Jesús termine de juzgar a todos los que han muerto, entonces empezará con los registros de los que aún viven, porque la Biblia dice que todos deben aparecer en el juicio ante Jesús. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo el juicio debe de terminar antes que Jesús regrese, de tal manera que sepa a quién resucitará de la muerte y a quién trasladará vivo, de acuerdo a los registros de los libros del cielo. Ahora los adventistas podían entender por qué Jesús no había venido en 1844 para llevar a las personas al cielo. Era porque las personas primero tenían que haber sido juzgadas para saber quién está listo y quién no para ir al cielo cuando Jesús venga. Los adventistas estaban muy felices de saber dónde se habían equivocado. Sabían que Dios les había permitido esta equivocación para que buscaran en sus Biblias y encontraran nuevas verdades. ¿Pero qué pasó con los adventistas después del chasco mientras estudiaban estas nuevas verdades en la Biblia? ¿Algunos de los que no habían recogido sus cosechas se murieron de hambre? ¿Qué pasó con el campo de papas del señor Hastings? ¿Se echaron a perder sus papas en el campo porque no habían dejado a sus vecinos que las recogieran? No, ninguno de los adventistas se murieron de hambre, tampoco el señor Hastings. Él había dicho que quería que sus papas predicaran de su fe en Jesús. Bueno, sus papas hicieron un buen trabajo predicando, más de lo que él habría hecho. Ese otoño, una enfermedad estuvo en todas las papas que ya habían sido recogidas, así que el señor Hastings tenía una buena provisión de papas para él y aún para sus vecinos que lo habían llamado viejo tonto. El verano siguiente, cuando era hora de plantar papas otra vez, muchos tuvieron que venir con el señor Hastings para poder plantar sus papas en sus jardines. Lo que la gente había pensado que causaría una gran pérdida al señor Hastings se volvió una bendición para él y para sus infortunados vecinos. Los adventistas estaban más determinados a vivir bien, vidas de fe, de tal manera que tuvieran una trayectoria limpia en los libros del cielo, porque no sabían cuándo sus nombres serían pasados a juicio. Y deberíamos ser muy cuidadosos de qué tipo de vida vivimos cada día, porque el juicio investigador todavía continúa, y no sabemos cuándo Jesús pasará nuestro nombre y pondrá a juicio toda nuestra trayectoria. Pensemos en algunas cosas de las que debemos ser cuidadosos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué miramos en televisión? ¿Qué tipo de música escuchamos? ¿Cómo guardamos el sábado? ¿Somos fieles en diezmos y ofrendas? ¿Oramos con fe? ¿Estudiamos la Biblia con fe?